Durante años, Emma cocinó en silencio para un rancho que ni siquiera recordaba su nombre. El capataz, Bobby Jennings, la trataba como un mueble más, ignorando todo lo que ella sostenía en pie. Pero un hombre con sombrero oscuro, que nadie reconoció al principio, vio en ella lo que otros nunca notaron. Y solo escuchen cómo un simple gracias desató la justicia que llevaba años esperando su turno. Emma May Washington empezaba su día mucho antes que el sol. A las 4 de la mañana, cuando el rancho aún dormía y la llanura tejana estaba cubierta de un silencio azul, ella ya tenía encendidas las hornillas, removiendo ollas y horneando pan de maíz. El sonido de los cuchillos cortando cebolla y el silbido del café eran los únicos testigos de su rutina. Nadie la esperaba al final del día. Nadie le preguntaba si descansaba los domingos. Y aunque el comedor se llenaba todas las mañanas con los mismos hombres de botas polvorientas y manos curtidas, nadie la llamaba por su nombre. Emma vivía en un remolque oxidado detrás del granero, donde el viento tejano silbaba entre las rendijas. Era un lugar pequeño, con una silla que cojeaba y una fotografía antigua enmarcada sobre la estufa. Su padre, en blanco y negro, de pie, junto a un caballo. Ella lo recordaba con pocas palabras, una voz baja y olor a tabaco y cuero. Se había perdido en el desierto cuando ella tenía 8 años. Nadie volvió a saber de él. A Emma no le gustaban los rumores, pero sabía que lo sabía. Algunos decían que había llegado al rancho por pena, otros que era la viuda de un jornalero que murió joven. La verdad era más simple y más dura. Nadie la echó porque nadie se dio cuenta de que seguía allí. El único que le hablaba con frecuencia era Bobby Jennings, el capataz. Hombre seco, de voz gruesa y mirada siempre ocupada, la trataba como a un mueble necesario. No olvides preparar más café, mujer. Solía gruñir sin mirarla a los ojos. Emma lo aceptaba sin queja. No por resignación, sino porque había elegido otra forma de resistir. Cocinar como un acto de amor silencioso. Cada estofado que preparaba, cada tarta que horneaba, llevaba algo más que sabor. Llevaba memoria, como si con cada comida pudiera invocar al padre que se perdió y al niño que fue él alguna vez, hambriento y cansado, llegando del campo. Los viernes hacía tartas dulces aunque nadie las pedía. Los martes añadía canela al café. Y aunque los vaqueros dejaban migas y pocas palabras, ella seguía, como si su existencia entera estuviera anclada a esos gestos. Entonces ocurrió algo inusual. Una mañana clara, cuando los cielos prometían calor y polvo, un hombre que no era habitual se sentó en la mesa más alejada. Nadie pareció notarlo. No llevaba la camisa arremangada ni el sombrero raído como los demás. Su fieltro era negro, sin manchas. Sus botas brillaban. Y, lo más curioso, no hablaba. Comió despacio, con dignidad, como quien sabe saborear el silencio. Emma lo miró por el rincón de la cocina mientras lavaba una bandeja. No por curiosidad, sino porque algo en su quietud era distinto. No forzaba presencia, no alzaba la voz, pero estaba presente. Y cuando terminó, no solo se levantó sin apuro, llevó su plato de vuelta a la cocina, se lo entregó en las manos y le dijo, «Gracias, señora». Emma se quedó quieta, con el plato en las manos, sin saber qué responder. No por sorpresa, sino porque era la primera vez, en muchos años, que alguien había visto que ella estaba ahí. Ese gracias fue más que cortesía. Fue un eco de algo que Emma creía perdido, el reconocimiento. Y aunque el hombre se fue sin más ese día, el café supo diferente. El hombre del sombrero volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Siempre a la misma hora, 6:03 en punto, como si su reloj interior estuviera atado al primer rayo de sol sobre la valla sur del rancho. Llegaba en silencio, se sentaba en la misma mesa, en el mismo extremo del comedor. Comía sin levantar la vista, sin comentar el clima,
sin reírse de los chistes del resto. No parecía tener prisa, pero tampoco buscaba compañía. Cuando terminaba, llevaba su plato a la cocina, hacía una ligera reverencia de cabeza y decía con voz baja: «Gracias, señora Washington». Nunca preguntó por el menú, nunca pidió algo especial, pero Emma, sin pensarlo demasiado, empezó a preparar un pan diferente los miércoles, con nuez pecana, como el que hacía su madre en otoño. Solo una hogaza, solo los miércoles, solo para él. No sabía por qué. Tal vez porque nadie más se tomaba el tiempo de agradecerle, o quizá porque en ese hombre callado había algo familiar, una tristeza sin nombre, parecida a la suya. El primero en notarlo fue Bobby Jennings. La mañana que vio el pan en la mesa, frunció el ceño y murmuró entre dientes: «¿Y eso?». Emma no respondió. Siguió sirviendo huevos como si no hubiera oído nada. Pero el miércoles siguiente, Bobby entró directo a la cocina, acompañado por 2 vaqueros más jóvenes. Traían las manos en los bolsillos, como si esperaran ver un espectáculo. «Oí que está sirviendo pan de cortesía ahora», dijo Bobby, cruzado de brazos. «Aquí no estamos para que andes de abuelita con los recién llegados». Emma no reaccionó. Solo limpió una cuchara. Sabía que responder a Bobby solo alimentaba su necesidad de imponerse. Ella estaba acostumbrada al desdén disfrazado de autoridad. Era el hombre del sombrero. Su figura era recta, inmóvil, como si hubiese surgido del silencio mismo. Habló con calma, sin levantar la voz. ¿Hay algún problema con la cocina? Bobby dio un paso adelante, con esa sonrisa que no alcanzaba los ojos. ¿Y tú quién te crees para meterte? El hombre no pestañeó. Soy el dueño de este rancho. El aire se detuvo. Los vaqueros se miraron entre sí. Uno carraspeó, el otro bajó la cabeza. Bobby no dijo nada. El color le cambió lentamente. El hombre avanzó un paso, posó la mirada sobre Emma y con una serenidad que atravesaba cualquier duda, dijo: «Y la señora Washington cocina mejor que cualquier chef que he probado en Dallas. El pan es para mí. ¿Alguna objeción?». Emma, que hasta entonces había sostenido una cuchara entre los dedos, la dejó caer sobre la encimera. El sonido metálico fue lo único que rompió el silencio que siguió. Los otros 2 vaqueros retrocedieron sin decir palabra. Bobby tragó saliva, murmuró algo ininteligible y salió detrás de ellos, sin atreverse a cerrar la puerta. Emma se quedó inmóvil, con las manos aún húmedas del fregadero. El hombre le sostuvo la mirada solo un segundo más, y luego, como si nada, se quitó el sombrero con respeto, le dedicó una leve sonrisa y se marchó. Ese día, por primera vez, el comedor estuvo más callado que la cocina. Y Emma entendió que los silencios también tienen nombre. El nombre del hombre del sombrero era Elias Cole. No hacía falta buscarlo en los libros de registro del rancho. Estaba escrito en la tierra misma. Su padre, Charles Cole, había fundado ese lugar con sus propias manos, y aunque el apellido era conocido, pocos lo relacionaban con ese joven de voz tranquila y ojos atentos que desayunaba cada mañana sin levantar la voz. Tras la muerte de su padre, Elias había desaparecido, no por cobardía, sino por dolor. Viajó durante años, de estado en estado, trabajando de incógnito en ranchos pequeños, construyendo con sus propias manos, buscando entender qué significaba el legado que le habían dejado. No quería heredar un título, quería merecerlo. Cuando volvió, no avisó a nadie. No tomó el despacho de la oficina. No convocó a reuniones. Simplemente se sentó a desayunar. Y día tras día observó. Vio cómo los vaqueros cambiaban, cómo algunos obedecían sin pensar y otros abusaban de su lugar,
cómo los ojos de algunos brillaban solo cuando creían que nadie los veía. Y sobre todo, vio una constante, una mujer en delantal, de movimientos firmes y voz escasa, que nunca faltaba un solo día. Una tarde, después de un día largo de viento seco, Emma estaba limpiando la cocina, cuando Elias entró con 2 tazas de café. No pidió permiso, solo se sentó al otro lado de la mesa y deslizó una taza hacia ella. «La única constante en este rancho era usted, señora Washington», dijo sin rodeos. Emma, aún con las manos húmedas del fregadero, lo miró con cierta incomodidad. «Yo solo cocinaba, señor. Usted sostuvo este lugar mientras los demás venían y se iban». Ella apartó la mirada. Ese tipo de elogia no le era familiar. No sabía dónde colocarlo en su memoria. Pero Elías no se detuvo. Y también cuidó de mi hermano pequeño cuando cayó del caballo. Lo supe hace poco. Lo llevó al granero, le lavó la herida con agua tibia y le cantó una canción para que dejara de llorar. Mi madre lo escribió en una carta que encontré entre las cosas de papá. Emma cerró los ojos por un momento. Recordaba ese día. Un niño de ojos grandes y miedo profundo. No sabía que era un Cole. Fue solo lo que haría cualquier mujer, susurró. No cualquiera lo habría hecho, respondió él. Entonces Elías sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Una llave, sencilla, vieja, de latón. La colocó sobre la mesa con suavidad. «Quiero que se mude a la casa principal», dijo con voz baja pero firme. «Este lugar necesita una jefa de cocina y una historia viva que nunca debió quedar en las sombras». Emma no dijo nada, solo miró la llave. Y entonces, algo dentro de ella, algo que había estado escondido durante años, se quebró con dulzura. No fue tristeza, no fue alegría, fue un desahogo. Por primera vez en 20 años, Emma May Washington lloró. No por lo perdido, sino por lo que, sin saberlo, aún estaba allí. El reconocimiento, el respeto y un nuevo comienzo. Desde su nueva cocina en la casa principal, Emma veía amanecer por una ventana amplia que daba al campo. El sol ya no entraba solo por las rendijas del viejo remolque, sino que iluminaba la mesa de madera pulida donde ella preparaba sus mezclas con la misma dedicación de siempre. Seguía levantándose temprano. Seguía amasando con calma. Seguía cocinando como si cada plato llevara dentro una historia. Pero algo había cambiado. Ahora los vaqueros, incluso los más jóvenes, la saludaban con respeto al entrar. «Buenos días, señora Emma. ¿Hoy también hay pan de limón?» Los sábados por la tarde, cuando el rancho descansaba, los niños del personal venían a la cocina con delantales improvisados. Emma les enseñaba a medir la harina, a no temarla al fuego y a esperar con paciencia el sonido de una tarta dorándose en el horno. Ella no hablaba mucho, pero cada indicación suya era seguida con la atención que se reserva a los sabios. Elías Cole nunca buscó protagonismo. Cuando le preguntaban por su rancho, sonreía y decía, «Solo soy el hijo del fundador. La historia de verdad está en la cocina». En cuanto a Bobby Jennings, fue trasladado a una finca del norte donde su estilo seco no causara tanto daño. No hubo escándalo ni represalia, solo una frase clara, dicha por Elías al despedirlo. «Este lugar necesita voces que eleven, no que callen». Un día, Emma mandó tallar un letrero con letras simples, de madera vieja y manos firmes. Lo colgó en la entrada de su cocina, justo sobre la campana de cobre. «Los silenciosos también dejan huella». Y así fue, porque cada vez que alguien nuevo cruzaba esa puerta,
No encontraba solo café recién hecho o pan caliente. Encontraba la historia viva de una mujer que, sin buscar nada a cambio, había alimentado mucho más que estómagos. Había alimentado memorias, había sostenido silencios, había mantenido en pie un lugar, hasta que el dueño volvió y descubrió que el verdadero corazón del rancho, durante todo ese tiempo, había sido ella. Y ahora, por fin, todos lo sabían.